El chiste, les digo, es que ustedes lean pues para que, pues como para que ya no se les haga tan tediosa la clase o a veces difícil, ¿no? Que en realidad, pues, Doctora, ajá. perdón por interrumpirla. Yo intenté leer, pero igual me empezaron a aparecer mucho de lo que pues ya hemos estado viendo, por ejemplo, de lo que es, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina, algunas vías, por ejemplo, del sistema nervioso, del simpático, parasimpático, noradrenalina, acetilcolina, o sea, sobre todo eso me ha estado apareciendo, pero pues sí ha sido como un poquito repetitivo de lo que ya hemos estado viendo. Sí, la verdad es que está muy repetitivo, digo, yo este tema, pues de hecho hoy vamos a terminar pronto, pues, porque pues en realidad son muchas cosas que ustedes ya explicaron. O sea, de todas maneras yo tengo que darles pues el tema porque se tiene que cumplir pues ahora sí que el temario, ¿no? Pero en realidad sí, entonces muchas cosas, pues que ya sus compañeros explicaron en clases pasadas, pues se repiten, creo que hay como dos, tres cosillas nuevas, si acaso, una diapositiva de las mías, que a lo mejor yo digo, esto sí es algo diferente, pero igual pues, pues se da la clase para que también, si quedó alguna duda o si a lo mejor lo explico de alguna manera diferente o a lo mejor les ayuda a ustedes pues a complementar, ¿no? Pero bueno, entonces, pues vamos a empezar. Pues prácticamente los mecanismos pues pues de la regulación de la función, ¿no? El corazón pues no late al azar y no late fuerte ni rápido nada más, porque sí, su fuerza y su frecuencia están finamente reguladas por muchos mecanismos propios que tiene el mismo miocardio, ¿no? O el mismo corazón y por algunos mecanismos externos. Entonces, late exactamente como el cuerpo lo necesita en ese momento, ya lo decían sus compañeras y sus otros, bueno, sus demás compañeros, ¿no? Que en algún momento cuando hacemos ejercicio, pues se aumenta la contractilidad, aumenta la precarga, aumenta la poscarga, pero que al final de cuentas que son qué mecanismos fisiológicos que el mismo miocardio está preparado como para soportar, ¿no? Y estos mecanismos que va a empezar a hacer el miocardio, que hace todos los días, porque todos los días nosotros hacemos un esfuerzo diferente, pues al final de cuentas permiten que el gasto cardíaco se adapte en segundos, pues, a las necesidades del cuerpo. Que si estamos en reposo, pues disminuye la precarga, que si estamos haciendo ejercicio, aumenta esa precarga, que si estamos en estrés, cambia la frecuencia cardíaca, que si existe una hemorragia, disminuye tanto la precarga como la poscarga, que si hay fiebre, la frecuencia cardíaca se acelera, ¿no? Entonces, hay muchísimos otros mecanismos que nosotros vamos a ver, pues que según el cuerpo lo necesite, pues el corazón va a ir latiendo, ya se los dije, no late al azar, sino que pues siempre está atento, ¿no? A todas esas necesidades. Si ahorita yo me suelto a correr como loca, pues obviamente mi corazón reacciona y entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la precarga, la contractilidad se hace aún mayor y entonces ya son todos estos mecanismos que nosotros hemos estado viendo pues a lo largo de las clases. Entonces, pues vamos a ver que el principio pues fundamental pues es la regulación intrínseca, lo que es la autorregulación, ¿no? Es el primer principio fundamental que rige al corazón y pues es que su fuerza de contractilidad depende de cuánto se llena antes de latir. Y entonces, ¿qué es esto? Pues es la capacidad de ese corazón para adaptarse a los cambios en el volumen de sangre que le llega sin necesidad de que nadie lo ayude. O sea, pues acuérdense que es un tejido autónomo, ¿no? Y entonces el corazón pues es inteligente, tiene su propio mecanismo en el que solito se va a regular. Y entonces para eso volvemos a hablar otra vez pues prácticamente del mecanismo de Frank Starling, que es la regla de oro para esto, ¿no? Entonces, básicamente la regla es pues, que cuanto más se llena el corazón de sangre, que es la precarga, pues más se estiran las fibras musculares y por lo tanto, pues se va a contraer con más fuerza, ¿no? Entonces, a mayor llenado, pues mayor fuerza de expulsión, ¿no? Entonces, prácticamente eso ya lo vimos en algunas clases. Y bueno, entonces ya lo dijimos, a mayor llenado, mayor fuerza de expulsión, ¿no? Y luego está este efecto de
Bowditch, que es prácticamente el fenómeno de la escalera, ¿no? Así se llama. Entonces, este fenómeno que nos explica que si la frecuencia cardíaca aumenta, la fuerza de contracción también va a subir, ¿no? Y aumenta ligeramente. ¿Y eso por qué sucede? Pues porque el calcio en la fase pues en la que se encuentra el corazón en ese momento no alcanza a salir completamente de la célula entre los latidos y se acumula y eso potencia la contracción siguiente. Entonces es un mecanismo que utiliza el miocardio pues de manera muy útil para cuando nosotros estamos haciendo ejercicio o estrés, ¿no? Hasta ahí va todo claro. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Luego, pues vienen los cuatro mecanismos que prácticamente, pues nosotros vamos a saber que la función cardíaca se va a regular por estos cuatro grandes mecanismos, ¿no? Entonces, pues, la autorregulación, pues, por el sistema nervioso autónomo. Entonces, ya lo dijo inclusive su compañero de las fibras y eso, ahorita nada más vamos a dar como que un vistazo rápido. Los mecanismos intrínsecos, ahí me los salté, los que son pues, propios del corazón, lo que tiene el corazón su propia capacidad de hacer. La regulación hormonal, que ya lo habíamos dicho también en algún momento, pues ciertas hormonas, la adrenalina, noradrenalina, el potasio, el calcio, que tienen capacidad de cambiar o de alterar esta membrana. Y pues la retroalimentación hemodinámica prácticamente que es lo que regresa y lo que sale del corazón, ¿no? La precarga y la poscarga, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que de estos cuatro, pues lo más importante, creo que sí es la siguiente diapositiva. No, ahorita sí, esta diapositiva. Entonces, prácticamente todo se va a ajustar a esto, ¿no? A estas cuatro mecanismos autorreguladores. Entonces, solito, pues el corazón va a tener la capacidad de aumentar esa frecuencia cardíaca, ¿no? Uno. Luego, también va a estar la fuerza de contracción. A eso le vamos a llamar inotropismo, ¿sale? Hay otros que va a ser la velocidad, pueden cambiar la velocidad de conducción, a eso le vamos a llamar dromotropismo. Y el último, la relajación, que es el lucitropismo. Estos, prácticamente cuatro, ustedes se van a, ¿cómo se llama? Ustedes se van a dar cuenta a lo largo de que estudien farmacología que hay un montón de fármacos y de muchos otros medicamentos y algunas otras soluciones que son capaces de cambiar esto, ¿sale? Bueno, fíjense, aquí por ejemplo, yo no le puse, aquí es cronotropismo. Ajá, aquí yo no se lo puse. Entonces, tanto el cronotropismo como el inotropismo y estos últimos dos que no son tanto utilizados, pero estos primeros dos, hay muchos fármacos que son capaces de cambiarlos. ¿Alguien tiene idea de cuál, por ejemplo? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos medicamentos que tienen cronotropismo o positivo. A ver, Daniel. Bueno, del cronotropismo podría ser, por ejemplo, para el cronotropismo positivo podría ser la adrenalina, ¿no? Ajá, entonces cuando un paciente cae en paro cardíaco y entonces nosotros buscamos hacer que ese corazón lata por sí solito otra vez, pues ¿qué le hacemos? Le damos reanimación, que son las compresiones, lo ventilamos con oxígeno, pues porque sabemos que es un tejido que es oxígeno dependiente y entonces lo primero o el primer medicamento que se utiliza en el RCP, ¿cuál es? Pues la adrenalina, ¿no? Y entonces, en algún momento, ¿por qué adrenalina? Bueno, doctor, ya le contestarán ustedes, pues porque es un medicamento que es cronotrópico positivo, ¿no? Es decir, pues que puede aumentar esa frecuencia cardíaca, ¿no? Lo que queremos es que vuelva. Ahora, ¿qué medicamentos conocen ustedes que pudiera tener un efecto cronotrópico negativo? Por ejemplo, la adenosina que había mencionado en una de las clases que podía generarnos una asistolia.
A lo mejor, pero ahí lo que no estamos alterando como tal, pues ese mecanismo del corazón. Ahí más bien lo que estamos haciendo es parar al nodo AB, ¿no? Ahí estamos precisamente ajustando el sistema eléctrico con la adenosina. Por ahí vi que alguien más levantó la manita, pero no me apareció. No me dice quién Beta es. bloqueadores. Ándale, los beta bloqueadores, llámese el metoprolol, el carvedilol, el propranolol, pues toda esta familia de medicamentos que nosotros solemos utilizar en arritmias son cronotrópicos negativos. Es por eso que a lo mejor un día a mí me mandaron un paciente del centro de salud, no se me olvida, hace como un año creo que decía, paciente con frecuencia cardíaca de 45, se envía para su valoración y yo, bueno, pues tiene bradicardia, ¿no? Y cuando le interrogo, ¿qué está tomando? No, pues tomo metoprolol cada 8 horas y yo, no, pues ahí está el misterio resuelto, ¿no? Porque entonces nosotros sabemos que ese fármaco tiene un efecto cronotrópico negativo y esto es bien importante que ustedes nunca se les olvide estos dos términos. Por eso les digo, estos son como yo creo que esta es como la diapositiva más importante de este tema, porque efectivamente, pues aquí es donde aprendemos como esto de estos dos términos que ustedes a lo largo, pues, de su formación como médicos generales, tienen que saber qué medicamentos actúan a este nivel y que puedan alterar estos mecanismos de autorregulación. Ahora, ¿qué fármacos pueden ser inotrópicos positivos? Norepinefrina, doctora. Ajá, exactamente. La norepinefrina, pues también, pues es un medicamento que aumenta la fuerza de contracción del músculo, ¿no? La epinefrina, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina, ¿no? Muchos de estos medicamentos, digo, además del paro cardíaco, por ejemplo, la norepinefrina, pues la utilizamos en insuficiencia cardíaca cuando hay un choque cardiogénico, cuando hay un infarto agudo al miocardio y el paciente empieza con datos de bajo gasto, hipotensión, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la explicación? La explicación sería, pues, que estamos ayudando a ese músculo a que se contraiga, ¿no? Porque a lo mejor en el infarto agudo al miocardio, pues hubo una cierta necrosis de número de células en alguna pared del músculo cardíaco y entonces el otro está como de, pues, ¿qué onda? Ya no me está ayudando la otra célula de al lado porque ya se murió y entonces empieza a bombear de manera ineficiente y el paciente hace datos de insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros le estamos inyectando un medicamento ¿para qué? Pues para ayudarle a esa fuerza de contracción. Hay algunos otros clásicamente pues utilizados, la dobutamina, la dopamina, ¿no? Todos estos medicamentos que ayudan, levosimendan, algunos otros que utilizamos pues para insuficiencia cardíaca. Y entonces pues aquí es importante que ustedes aprendan también qué fármacos actúan a este nivel este, pues para que en algún momento no la vayan a regar cuando vean a un paciente, ¿no? No sé, a lo mejor un paciente ¿cómo se llama? Con infarto y que le quieran dar ustedes metoprolol en el momento del infarto agudo, ¿no? Pues bueno, porque lo que queremos es que ese corazón contraiga, ¿no? A lo mejor ya en el crónico, pues ya ese ya sí lo dejamos. Pero bueno, ahora, ¿qué algo? Velocidad de conducción. Aquí sí a la doctora que me dijo adenosina, ahí sí entra, ¿sale? Aquí la adenosina pues ya está actuando al momento de la velocidad de conducción. ¿Por qué? Porque está frenando al nodo AB, ¿no? Que está bien, pues al final de cuentas sí actúa en uno de los mecanismos de autorregulación, pero actúa a este nivel. ¿Algún otro medicamento que se les ocurra? Yo sé que no han tenido farma, pero bueno, a veces por sentido común sabemos qué medicamentos funcionan para cada cosa y a veces no sé si se les ocurre alguno, ¿no? Por ejemplo, la miodarona, por ejemplo, la digoxina, el verapamilo,
Los beta bloqueadores también actúan a este nivel. De hecho, estos son utilizados en padecimientos como la fibrilación auricular, donde hay focos ectópicos de conducciones aberrantes que están haciendo que lata la aurícula a una frecuencia inadecuada, ¿no? Y entonces actuamos a nivel de ¿qué? De la velocidad de conducción y les damos beta bloqueadores, ¿no? Y pues por último, ¿qué fármacos se les ocurren en el lusitropismo, en la relajación? Ya hace ratito, ahorita hace 3 segundos les dije uno, ¿no? Si no se les ocurre, pues el levosimendan que les dije, ¿no? El levosimendan mejora la relajación diastólica, ¿no? Al mismo tiempo que también tiene cierta mejoría en el inotropismo. Y pues no aumenta ni siquiera el consumo de oxígeno, entonces este es un muy buen medicamento. Tan bueno es que por eso es tan costoso y no hay en los hospitales, ¿verdad? Pero pues es muy bueno. Y bueno. Pues esta pues prácticamente es como lo que se resume, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo no les expliqué nada más el batmotropismo porque prácticamente ya está como en desuso ese término, ¿no? Pero el cronotropismo, el inotropismo, el dromotropismo y el lucitropismo se lo tienen que aprender, ¿sale? Porque son definiciones que sí les puedo llegar a preguntar yo en el examen. Fármacos, pues obviamente yo no les voy a preguntar, ¿eh? Todo eso es cuestión pues de que hagamos como la clase un poquito más interactiva, pero no se preocupen, yo no les voy a preguntar de fármacos ni nada de eso, nada más con que ustedes pues se graben como estas, ¿sale? Hasta ahí todo bien. Sí, Sí, doctora. doctora. Ujú. Muy bien. Y bueno, luego viene lo de la ley de Frank-Starling, ya lo vimos, nada más lo vamos a repetir de manera muy rápida, pues a mayor llenado ventricular, ya sabemos que hay mayor estiramiento de las fibras y mayor fuerza de contracción. Entonces, pues nosotros sabemos que el sarcómero tiene una longitud óptima, ¿no? Es decir, se estira pues a cierto nivel, donde pues la actina y la miosina generan más puentes cruzados. Y el estiramiento que hace, pues acerca los filamentos y puede generar más fuerza sin gastar más energía, ¿no? Por eso es tan importante que hablemos de esto. ¿Y la traducción clínica cuál es? Pues que si aumenta el retorno venoso por la situación que ustedes quieran, pues aumenta el volumen sistólico y esto pues, no necesita ninguna otra interacción de nervios ni hormonas, ¿no? Y esto al final de cuentas nos explica por qué el corazón pues se puede adaptar latido a latido, ¿no? Porque al final de cuentas pues ese sarcómero tiene esa capacidad de adaptarse, ¿no? De estirarse si lo necesita o de dejar de estirarse si es que también lo necesita, ¿no? Entonces es un mecanismo pues, pues muy utilizado y que no requiere y que también de cierta manera pues es autónomo y que no requiere pues ni del sistema nervioso autónomo propiamente ni tampoco ningún sistema hormonal. Y bueno, existe algo que se llama la autorregulación miocárdica, no me acuerdo si esto ya lo hablaron sus compañeros, que es el efecto ANREP, pues que si aumenta la poscarga, por ejemplo, en el paciente con hipertensión arterial aguda, el ventrículo se vacía menos, es decir, que existiría una precarga menor y aumenta el volumen residual, es decir, quedaría un volumen de poscarga. Sale eso, esto hace que se estire más el tejido cardíaco y en los siguientes latidos aumenta la fuerza. Entonces, por eso, poniéndolo clínicamente, un paciente hipertenso pues no cae en choque, ¿no? Porque tiene la capacidad de hacer esto, ¿no? Aumentar su volumen residual, se estira más y en los siguientes latidos pues aumenta la fuerza. Y esto también explicaría que entonces el tejido cardíaco en el paciente hipertenso, pues entonces, ¿qué pasaría? Va a empezar a crecer porque se adapta a esto pero dice, bueno, estoy latiendo con más fuerza, bueno, pero entonces necesito más fuerza, entonces voy a hacer que crezca más tejido, pero ese tejido no va a ser idealmente sano, ¿no? Entonces eso también explicaría por qué el corazón adapta su tamaño cuando un paciente tiene hipertensión de manera crónica. Y bueno, en cuanto hablando del sistema nervioso,
Autónomo, pues nosotros vamos a saber que pues es el sistema como más potente y más rápido, ¿no? Aquí ya hablamos ahora de controles externos, ¿no? Que ocurre, ya dijimos, en segundos. Entonces el corazón va a tener la capacidad de recibir órdenes tanto del sistema simpático como del parasimpático, que si nosotros pudiéramos pues, decirlo así como de manera muy sencilla, es como su semáforo, ¿no? Va a tener un sistema de acelerador y de freno. Va a llegar en el momento en el que el simpático le dice, tienes que aumentar tu frecuencia cardíaca, ponte a trabajar corazón y literalmente ponte a trabajar corazón. Y el parasimpático, pues es el que lo va a frenar, ¿no? Es el que, a ver, ya espérate, estamos latiendo de más, esto no está bien. Y entonces es el que empieza a frenar el corazón. Y estos centros, pues, se encuentran en el bulbo raquídeo, ¿sale? O sea, estos están en el cerebro. Y bueno, luego está pues el sistema simpático, ¿no? Ay, espérenme, que me estorba esta de aquí. Ahora sí. Entonces, el sistema simpático, ¿qué hace? Pues es el que es capaz de liberar noradrenalina, que ya lo dijo uno de sus compañeros, ¿no? Es una hormona que tiene capacidad de inotropismo, tiene capacidad de cronotropismo, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza, también tiene la capacidad de aumentar la conducción y también tiene la capacidad de aumentar la relajación. Prácticamente este tiene efectos en todos los mecanismos de autorregulación del corazón. ¿Sale? ¿Y cuál es el mecanismo? Pues prácticamente fino, pues que están los receptores beta 1, actúan sobre estos receptores y se meten a un receptor que se llama AMP cíclico. Y este AMP cíclico estimula la liberación de calcio intracelular. ¿En dónde? Pues en la célula miocárdica. ¿Sale? Y entonces lo que hace o este efecto pues a nivel celular pues es aumentar todos estos mecanismos de autorregulación. ¿Y cuál es la clínica? O pues qué es lo que le pasaría al paciente, ¿no? ¿O qué le está pasando al paciente? Un paciente que está bajo estrés porque a lo mejor tiene una hemorragia de tubo digestivo o siendo algo más fisiológico, un paciente que está haciendo ejercicio, un paciente que lleva con diarrea desde hace 2 semanas y evacúa 10 veces al día y está en hipovolemia, y el paciente que ya llega con choque, es decir, que los mecanismos prácticamente de perfusión tisular fueron vencidos y se está tratando de activar pues este sistema, ¿no? Hasta ahí todo claro. Sí, doctora. Sí, doctora. Y bueno, luego está el sistema, el parasimpático. Aquí, pues su principal neurotransmisor, pues es la acetilcolina, ¿no? Y aquí su principal efecto, pues es disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, en reposo, cuando nosotros estamos dormidos, prácticamente quien nos está cuidando, pues es nuestro sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y está, pues, ¿cómo se llama? Bajo dominio, pues, del nervio vago, ¿no? Entonces ahí, ¿quién nos domina entonces cuando estamos dormidos? Pues el parasimpático, ¿no? Porque está en reposo, porque sabe que no necesita aumentar su frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco ni la perfusión tisular, porque sabe que estamos tranquilos y en inactividad y también disminuye la conducción del nodo AB. ¿Sale? A lo mejor aquí se explica por qué los deportistas tienen bradicardia. Alguna vez, o no sé si alguno de ustedes sea deportista como de alto impacto, como de los deportistas, pues prácticamente ellos se acostumbran o tienen una activación de este parasimpático porque su tejido cardíaco está acostumbrado, ¿no? Y los deportistas tienen bradicardia y a lo mejor ustedes, una vez me pidieron una valoración de un paciente que todos los días salía, ¿cómo se llama? A hacer ciclismo y hacía 50 kilómetros, algo así. Y me pidieron la interconsulta que porque tenía frecuencia cardíaca de 40 y pues eso es normal en él, ¿no? O sea, prácticamente es una adaptación fisiológica lo que hizo y es saludable, ¿no? Y esto pues es porque el corazón se vuelve más fuerte, es más eficiente, bombea, perdón, más sangre con un menor esfuerzo y ellos tienen un mayor tono vagal. Entonces está aumentado como esta actividad del nervio, pues, del nervio vago
y está frenando el corazón porque sabe bien que su tejido cardíaco es capaz de perfundir el resto de los tejidos con una menor frecuencia cardíaca, entonces ni se estresa. Entonces, si ustedes en algún momento ven a un deportista, pues ya, pero deportista, ¿eh? No de los que nada más van al gym un día y ya. O sea, alguien que de verdad haga ejercicio. Yo, ese señor tenía frecuencia cardíaca de 40, 45, algo así, y todos los días hacía 50 kilómetros de bicicleta. O sea, eso es un deportista de alto impacto. Entonces, para él, su miocardio, pues ya estaba acostumbrado, ¿no? A estar prácticamente pues, en activación parasimpática, ¿no? Y bueno, también puede existir en el síncope vasovagal. Hay pacientes que llegan a tener alguna activación mayor del sistema nervioso parasimpático y tienen esa más bien esa poca regulación. Y no sé si han escuchado, ¿no? Por ejemplo, la gente que estaba acostada, se levanta, va al baño y se desmaya y ahí se cae, ¿no? Esto es porque tienen una activación del sistema parasimpático. Entonces se activa y disminuye la frecuencia cardíaca, se disminuye la velocidad de conducción. ¿Y qué pasa si no hay una frecuencia cardíaca adecuada? Pues no hay un gasto cardíaco adecuado y entonces no hay una perfusión tisular y ahora sí, como dirían, pues no le llega agua al tinaco, no le llega sangre ni oxígeno al cerebro y entonces, ¿qué sucede? Pues un síncope, ¿no? Y esto es a lo mejor por alguna disociación que tenga el paciente o una activación anormal del sistema parasimpático, ¿no? Y que realmente qué tratamiento tiene ese tipo de paciente, pues entrenarlos a que no tienen que levantarse de jalón, que no tienen que levantarse al baño en cuanto se despiertan o que están un tiempo prolongado en reposo, ¿no? Pero nosotros sabemos que es por esto, ¿no? Y en algún momento ustedes verán muchos síncopes vasovagales que pues se levantaron, hicieron un esfuerzo de más y pues se desmayaron. Y es nada más y nada menos que esa activación del parasimpático. Y bueno, los reflejos, pues cardiovasculares, pues es propiamente lo que hablamos ya es de los varorreceptores, ¿no? Que son sensores que informan al bulbo que está pasando con la presión y el volumen. Entonces está el reflejo varorreceptor, que sabemos que están localizados en la carótida y en el arco aórtico y que detectan la presión arterial, ¿no? Detectan prácticamente los cambios en la presión arterial en segundos, ya lo habíamos dicho en algún momento. Si la presión sube, activan el vago y frenan pues al corazón, ¿no? Disminuyen la frecuencia cardíaca y la fuerza de contractilidad. Al contrario, si la presión baja, se activa el simpático y aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contractilidad. Entonces, también aquí tiene que ver esto de los varorreceptores, lo que en algún momento creo que se los expliqué, ¿no? A veces cuando de repente nos levantamos así muy rápido o que nos agachamos muy rápido y te levantas y te mareas, pues es en lo que esos varorreceptores pues hacen como su chamba, ¿no? Entonces, si nos levantamos muy rápido, de repente baja la presión arterial y existe una taquicardia refleja hasta que ya empiezan a actuar nuestros varorreceptores y ya nos dicen, "Ey, a ver, espérate, espérate, ya, ¿no?" Y empiezan a frenar pues al corazón, ¿no? Entonces esto pues ya lo habíamos explicado. Entonces ya lo dijimos, del sistema nervioso, pues el simpático es el acelerador, aumenta la frecuencia cardíaca a través de la noradrenalina y el parasimpático pues es el freno, entonces a través del nervio vago pues libera la acetilcolina y bueno, ya lo dijimos, su función principal pues disminuir la frecuencia cardíaca y pues en reposo que ya supimos, ¿no? ¿Quién es el que nos está mandando cuando nosotros estamos dormidos? ¿Y qué más? Pues los varorreceptores igual, esto ya lo habíamos visto. Hay que son terminaciones nerviosas, se dividen en dos grupos, los receptores de alta presión, los que están en la circulación arterial y vigilan la sangre que sale del corazón hacia el resto del cuerpo, los del seno carotídeo, pues que envían información a través del nervio glosofaringeo, los del callado aórtico, que donde están localizados pues prácticamente los receptores de baja presión, que son los cardiopulmonares. Aquí estos son capaces de vigilar el volumen de sangre que regresa al corazón y estos están ubicados en las aurículas, sale en la entrada de las venas cavas y en las venas pulmonares. Prácticamente esto también ya lo habían dicho con algunos de sus compañeros. El reflejo de Bembridge, ese también ya lo había comentado, me acuerdo bien una de sus compañeras que hasta preguntó que si se pronunciaba así.
Pues este es el que detecta un aumento en el retorno venoso en la aurícula derecha, que si aumenta el llenado auricular, pues también aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, no es que todavía no van a prácticas. En algún momento verán que muchos o algunos padecimientos se tratan con líquidos intravenosos y que a veces cuando el paciente tiene hipotensión y está deshidratado y llega en choque o llegó porque llegó sangrando, cuando nosotros le pasamos líquidos a los pacientes de vía intravenosa de manera muy rápida, pues nosotros activamos este reflejo y aumentamos el llenado auricular porque le estamos aumentando más líquido y entonces vemos una taquicardia refleja, ¿no? Pues el corazón se acelera por ese llenado auricular muy rápido. Eso también ya lo había comentado su compañera. La regulación hormonal, ya lo dijimos, la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas de la médula suprarrenal que refuerzan esa acción simpática. Algunos otros iones, como por ejemplo el potasio, el calcio y el sodio, pues también son necesarios porque actúan en ciertas partes o en ciertas fases del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces también son necesarios. Por ejemplo, el exceso de potasio que puede, pues sí, puede debilitar el corazón, inclusive detenerlo. Hacen bloqueos auriculoventriculares los pacientes que tienen hipercalemia. Y pues también la regulación del pH y los gases arteriales que también pueden deprimir la función cardíaca, ¿no? Entonces, por eso cuando vemos un paciente con retención de CO2 o un aumento pues del CO2, pues sabemos que pueden alterar la funcionalidad del miocardio y el paciente puede caer en paro cardíaco, ¿no? Algunas otras hormonas importantes, estas a veces no se mencionan, pues ya lo había dicho creo que nada más su compañero, pues algunas que están involucradas en el sistema renina-angiotensina, como la angiotensina 2, que tiene la capacidad de hacer vasoconstricción y un leve efecto inotrópico positivo. Entonces, ahora, ¿qué hablaríamos de un inotropismo positivo? A ver, alguien que me diga. De lo que es ya la contracción, doctora, que la contracción es más fuerte, como la presión. Ajá, o sea, hay una fuerza mayor de contractilidad con el inotropismo. La vasopresina, o la hormona antidiurética, pues también tiene la capacidad de hacer la vasoconstricción. Los péptidos natriuréticos, como el BNP, proBNP, tienen ciertos efectos protectores contra la sobrecarga y disminuyen la contractilidad y la frecuencia en exceso, o sea, también se encargan de proteger ahí el corazón. Las hormonas tiroideas, la T3 que es la hormona biológicamente activa, la T4 que es la levotiroxina, que aumentan la frecuencia cardíaca y la contractilidad a largo plazo, ¿no? Por eso a lo mejor si en algún momento de la vida ustedes han visto un paciente con hipotiroidismo, están todos con bradicardia, ¿no? Hay un efecto cronotrópico negativo, hay un menor inotropismo, a diferencia de los pacientes con hipertiroidismo que tienen inotropismo y cronotropismo mayor por efectos de las hormonas tiroideas. El glucagón y la insulina, si bien también tienen como que ahí su vela en el entierro, pues que poner, pero pues en menor medida, ¿no? Que el resto de las demás hormonas. ¿Y qué más? Pues prácticamente en resumen, pues ya todo esto ya nosotros lo vimos, ¿no? Entonces, lo que vamos a saber que es, pues que el corazón se regula por mecanismos propios del músculo, ¿no? Entonces, el control, el inotropismo, el conotropismo, el lucitropismo, ¿no? Todas estas cosas. También tiene control por el sistema nervioso autónomo, reflejos inmediatos como los vasoreceptores, el control hormonal sostenido y todo esto para que el gasto cardíaco se ajuste segundo a segundo según las necesidades de nuestro cuerpo, ¿no? Y según a la actividad que tengamos. Y pues, ¿qué más? Pues nada más ahí había puesto yo un ejemplo, ¿no? Un paciente con hemorragia, pues entonces va a tener una disminución de la precarga, los vasoreceptores van a activarse y van a activar el sistema nervioso simpático,
aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza, aumenta la vasoconstricción y pues prácticamente todo esto es al mismo tiempo. Ahí prácticamente se están utilizando casi todos los sistemas, ¿no? Todos los mecanismos de autorregulación del corazón. Y pues nada más, ¿no? Sí, pues esto ya es lo mismo exactamente. Y ya, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? No, doctora. No, no, les digo que este tema era cortito. Entonces hoy vamos a terminar pronto. Y a ver, vamos a ver mañana qué tema vamos a ver. Me estoy exponiendo el equipo 2, ¿verdad? Entonces mañana vamos a ver circulación sistémica, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, espero que sí. Bueno, entonces mañana nos vemos para ver eso. Ya hoy salieron temprano, ¿sale? Gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Sí, hasta mañana. Gracias. Doctora. ¿Qué pasó?